Buenas tardes, les habla Manuel Briceño. Continuamos con el programa ejecutivo de gerencia 85 aniversario de PwC Venezuela. Una vez más, queremos agradecer a todos por su gran participación y esperamos que puedan aprovechar toda esta información valiosa que vamos a compartir con ustedes durante estas 4 semanas. Recuerden nuestro hashtag numeral PwC Venezuela, programa gerencial. El día de hoy estaremos conversando sobre se acelera la cuarta revolución industrial. ¿Cómo adaptarnos en época de crisis? Para ello vamos a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Ellos son José Miguel Chirinos, socio de PwC Venezuela, líder de la línea de servicios de Risk Assurance Service y de los servicios relacionados con la cuarta revolución industrial. Experto en el diseño y evaluación de control interno relacionados con los procesos de negocio automatizados y la tecnología de la información, así como en la definición e implementación de esquemas de gestión integral de riesgos. Es ingeniero en informática con estudios en maestría en finanzas y negocios, diplomado en gestión integral de riesgo respaldado por la UCB, certificación en el programa avanzado en prevención y control de legislación de capitales y auditoría de cumplimiento del Instituto de Altos Estudios Profesionales y certificado en ISO 31000 sobre gestión integral de riesgo respaldado por European Register of Certificate Auditors. También contaremos con Omar Alarcón, alumni de PwC Venezuela, invitado desde Australia. Es ingeniero en sistemas con certificaciones en ITIL, CISA, CISM, CRISI, ISO 27001 Auditor e ISO 27001 Lead Implementer. Posee más de 20 años de experiencia en el campo de la tecnología de información, abarcando áreas como seguridad de la información, auditoría, gobernabilidad, riesgo y cumplimiento. Tiene 11 años de experiencia laboral en Melbourne, Australia, dedicado al área de tecnología de información. Ha tenido experiencia en PwC Venezuela, gerente advisory y en TI y seguridad, en Telstra Australia, en Governance Risk and Compliance Technical Expert y en el National Disability Insurance Agency Inc. como IT Audit Director. También contamos la tarde de hoy con Laura Saavedra de Sandoval, quien es alumni de PwC, invitada desde UK, Reino Unido. Ingeniero en computación con certificaciones ISACA CISA e ISACA CRISI, con 20 años de experiencia en las áreas de auditoría de sistemas, gestión de riesgo tecnológico, gestión y dirección de proyectos ERP, aseguramiento de proyectos y analítica de datos. 16 de los cuales han sido ejercidos en el Reino Unido. Tiene experiencia en PwC Venezuela como gerente de advisory, en PwC UK London como Senior Manager de Risk Assurance Service y en GSK Healthcare como Director Supply Chain Data Office. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas por la opción Q&A o P&R. Y una vez finalizadas las ponencias, llevaremos a cabo nuestro ciclo de preguntas y respuestas. Le damos la bienvenida a nuestros ponentes. Muchas gracias, Manuel. Bienvenidos todos y gracias por la participación. Bien, vamos a conversar sobre este tema de la cuarta revolución industrial. Me gustaría comenzar la ponencia haciendo referencia a ella misma, a la modalidad por la cual estamos haciendo este evento, esta presentación. Esto es un pequeño ejemplo de cómo se está abordando el tema de conectividad, el tema de colaboración y las reuniones en esta época de pandemia. Pero más allá de eso, las circunstancias nos están obligando a ver los beneficios del uso de estas herramientas y de modalidades de cuarta revolución industrial. Seguramente algunos de los aproximadamente 1000 personas que asisten en directo a esta ponencia acaban de terminar otras reuniones u otras actividades laborales, quizás hace menos de media hora. De haber sido presencial en las instalaciones de la firma, seguramente han debido culminar sus actividades laborales mucho antes. En las ponencias que hacemos en la firma, generalmente vemos empresarios, amigos, clientes, que en ocasiones incluso vienen de otras ciudades para asistir a nuestros eventos, incurriendo, por supuesto, en
tiempo y costo de traslado, hospedaje, alimentación, etc. El ahorro en tiempo y costo que da estas modalidades, por supuesto, además de la oportunidad de hacer más eficiente a cada una de las organizaciones, ya el beneficio se hace más tangible. Esto, por supuesto, no quiere decir que las reuniones presenciales ya no sean importantes o que en la balanza solo tengamos que tener temas como, por ejemplo, las variables como el tiempo o los gastos de traslados o los costos relacionados, porque la modalidad presencial también tiene otras ventajas. El tomarnos un café juntos, el intercambiar opiniones, el encuentro de diversos sectores que hacen sinergia en nuestras oficinas, etcétera. Eso es invaluable. Pero es una realidad cierta el tema del trabajo remoto y de la conexión remota y la colaboración remota, de lo cual, si trasladamos este ejemplo al teletrabajo, muchas organizaciones se negaban anteriormente a probar esta modalidad. Y ahora que bajo las circunstancias que los obligan, sí le están encontrando muchos beneficios. El objetivo de esta ponencia es generar reflexiones, porque la cuarta revolución industrial es un tema muy amplio, con muchísimas aristas, no solo desde el punto de vista tecnológico y de negocios. Tiene aristas también con muchísimas discusiones que se han dado desde el punto de vista económico, social, incluso filosófico, de ética, de temas como el trabajo del futuro, temas como la necesidad de cambiar las carreras universitarias o los modelos de carreras universitarias, que en parte vamos a ir mencionando algunos de ellos, pero que definitivamente requieren mucho análisis e intercambio de punto de vista. De hecho, en POLS Venezuela, nosotros estamos diseñando un foro llamado Venezuela 4.0 para la discusión continua de estos temas. Y lo que queremos es integrar la visión empresarial con la visión de la academia y de los habilitadores de la cuarta revolución industrial, que son empresas que trabajan con tecnologías básicas habilitadoras, y la idea sería integrar las visiones y buscar soluciones factibles para la empresa venezolana que quiera incursionar en la cuarta revolución industrial. Bien, dicho esto, quisiera comenzar la presentación con una frase que yo en mis ponencias de junio 2019, como vemos allí, hacía introduciendo este Twitter, que fue un Twitter que se publicó por POLS Australia en junio de 2019. Ellos básicamente decían, la revolución no es que viene, sino que ya está aquí. Y la pregunta era, ¿estás preparado para la cuarta revolución industrial? Nosotros le agregábamos además el tema de la transformación digital. Y decíamos además que la transformación digital en pocos años se convertiría en un periódico de ayer. ¿Por qué? Porque la cuarta revolución abarca mucho más que la transformación digital. Es un cambio total y absoluto desde muchos puntos de vista. La transformación digital es solamente el primer paso de esa cuarta revolución digital o revolución industrial, también llamada Industria 4.0. Ahora bien, eso fue en junio de 2019. En junio de 2020, nosotros nos estamos encontrando con temas como este, por ejemplo, un Twitter publicado por un socio nuestro de POLS LAN en Chile, que decía o preguntaba quién es el responsable de la transformación digital de su compañía. Y las opciones eran el CEO, Chief Executive Officer, el CTO, el Chief Transformation Officer, los grupos ágiles de proyectos o el COVID-19. Cuando yo respondí esta encuesta de Twitter, ya el COVID-19 iba por casi el 70%. Y esto nos lleva a reflexionar básicamente que el COVID-19 ha venido a acelerar todos estos procesos de revolución industrial, comenzando por la transformación digital de aquellas organizaciones que todavía, aunque quizás lo habían pensado, no se habían puesto en realidad a hacer inversiones y a hacer un proyecto y un diseño específicamente para entrar ya en el mundo de la transformación digital. Hagamos una breve explicación de lo que es la cuarta revolución industrial. Primero, comentar que es un término que tomó popularidad, aunque ya
existe desde hace muchas décadas el tema de la tecnología. A partir de 2016, en el Foro Económico Mundial, el doctor Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, fue quien introdujo esta definición de cuarta revolución industrial. Y básicamente la definió como la explosión y fusión de tecnologías que permiten diluir las líneas entre el mundo físico, el mundo digital y el mundo biológico. Porque, y vamos a ver más adelante muchos ejemplos de cómo esta cuarta revolución industrial también puede venir a cambiar el tema de medicina, el tema de salud, etc. ¿Cómo surge todo esto? Bueno, primero tenemos las tecnologías básicas habilitadoras, que son, si nosotros nos fijamos, hay 3 leyes exponenciales, que quiere decir que la evolución de la tecnología tiene una curva exponencial. Tenemos primero la ley de Moore, que básicamente habla sobre la capacidad de procesamiento de la información y dice que la capacidad de los circuitos integrados se duplica cada 2 años. Y esto es algo que viene sucediendo desde mediados de la década de los 1960 y se ha venido observando y se ha visto que esto se ha venido cumpliendo. Luego tenemos la ley de Buter, que es la cantidad de comunicación. Y la ley de Buter nos dice que la cantidad de datos que pasa por una fibra óptica se duplica cada 9 meses. Y luego la capacidad de almacenamiento, que es la ley de Crowder, que nos dice que la capacidad de almacenamiento se duplica aproximadamente cada 15 meses. Fíjense entonces cómo estas leyes se han venido cumpliendo desde hace varios años y nos dibuja una curva exponencial, mientras que la capacidad generalmente que tienen las organizaciones de evolucionar tecnológicamente no tiene esa misma curva exponencial, tiene una curva más plana, más recta. Y este es un tema importante. Si usted representa, por ejemplo, a alguna organización, alguna compañía que trabaja con algunas de estas tecnologías básicas habilitadoras, usted tiene además doble responsabilidad. Por ejemplo, si usted es una operadora o si usted es un proveedor de servicios de nube que trabaja con comunicación, con almacenamiento, con procesamiento, usted no solamente tiene la responsabilidad de transformarse digitalmente internamente como organización, además de ser pionero, de transformarse constantemente para ser innovador y dar el ejemplo. Usted también tiene una segunda responsabilidad, que es la de facilitar como habilitador la transformación de los demás. Porque cuando una organización emprende una transformación digital, una de las primeras acciones que va a tomar es buscar apoyo en las empresas, organizaciones que trabajan con estas tecnologías básicas habilitadoras. Entonces, ya vemos con noticias muy recientes, por ejemplo, que vienen de Europa, que existen operadoras que se están asociando con empresas gigantes tecnológicos para implementar todo un proyecto de transformación digital, ya no solamente de las organizaciones, sino a nivel del Estado. Y es algo muy interesante que vamos a ver en los próximos años. Entonces, bueno, estas tecnologías básicas habilitadoras y su crecimiento exponencial ha permitido el surgimiento de soluciones tecnológicas avanzadas. Esto que vemos acá básicamente es lo que nosotros llamamos las tecnologías esenciales, que digamos son esas tecnologías que están en este momento, en el 2020, en boga o que están haciendo de el mayor peso dentro de la transformación digital de las organizaciones. Hay miles de tecnologías adicionales. Algunas tecnologías son base para otras nuevas tecnologías. Algunas desaparecen pronto. Otras tecnologías se transforman en algo más amplio como las que vemos acá. Y fíjense que estas tecnologías esenciales las podemos dividir en dos, en elementos físicos, incorporando inteligencia y comunicaciones. Ahí vemos, por ejemplo, hemos escuchado hablar mucho sobre los vehículos autónomos, la biometría, la experiencia inmersiva, que tiene que ver con la realidad virtual y la realidad aumentada, los espacios inteligentes, la computación cuántica o la edge y la edge computing, que tiene que ver con el Internet de las cosas, las tecnologías emergentes en la nube. Mientras que existen otras tecnologías que no estamos hablando básicamente de elementos físicos, sino de elementos de software, que es, por ejemplo, la inteligencia artificial,
que de hecho la inteligencia artificial es el centro de todas estas tecnologías esenciales, porque no solamente abarca los temas de elementos de software, sino también los elementos físicos. Un vehículo autónomo sin inteligencia artificial definitivamente no puede tener esa autonomía. Además, temas de analítica de datos, gemelos digitales, de blockchain y otra serie de tecnologías que permiten entonces comenzar a hablar de la transformación de los modelos de negocio. Y cuando hablamos de transformación de modelos de negocio, estamos hablando, por ejemplo, de la forma de trabajo, de las modalidades de trabajo. Y eso es algo que estamos experimentando precisamente en este momento. El trabajo colaborativo remoto es una forma de trabajo que proporciona estas soluciones de avanzada. Cuando hablamos de transformación digital, además, siempre hemos puesto al cliente como el centro de atención. Y el objetivo principal ha sido la experiencia del cliente. Sin embargo, este proceso que hemos vivido en estos últimos meses de COVID ha hecho reflexionar sobre esto, y no solamente la experiencia del cliente que debe abordar una transformación digital. Han surgido un par de aristas adicionales. La primera es la eficiencia de procesos, porque además no es solamente el cliente externo al que debemos favorecer con la transformación digital, sino también al cliente interno. Y el otro punto muy importante que ha surgido actualmente es la continuidad del negocio y cómo hacer una transformación digital para poder asegurar la continuidad del negocio, la continuidad operativa. Entonces, esos van a ser los tres nuevos focos que va a tomar, dado esta pandemia, que va a tomar los procesos de transformación digital: experiencia del cliente, eficiencia de procesos y continuidad del negocio. La transformación de los modelos de negocio también nos lleva a transformar las relaciones con los interesados, con los stakeholders, no solamente con los accionistas, sino también con los reguladores, con los clientes, con los proveedores, con terceros proveedores, por ejemplo, y con los negocios complementarios. Y aquí tenemos que ir identificando también cómo me complemento yo como organización en un proceso de transformación digital con otras organizaciones que sean más fuertes, por ejemplo, en algunas de las tecnologías habilitadoras o en algunas de las soluciones tecnológicas esenciales. Y finalmente, los startups, que son empresas que ya nacen con un modelo de negocio digitalizado. Mañana, la charla de la ponencia que tenemos mañana, vamos a abordar más este tema de las startups. Bien. No solamente queda allí el proceso de transformación digital o el proceso de cuarta revolución industrial, sino que después de transformarte digitalmente, vas a empezar a buscar el ecosistema digital. Y es la relación que voy a tener no solamente con mi gente, sino también con la tecnología, con las operaciones digitales y con soluciones a clientes. Es decir, para poner un ejemplo, si ya yo soy una empresa que pasó por un proceso de transformación digital y ya mis procesos internos son digitalizados, por ejemplo, puedo hacer una orden de pedido automática hacia mis proveedores. Yo voy a buscar alianzas o relacionarme con proveedores que puedan entender que el hecho de que ya yo estoy haciendo un proceso de solicitud de pedidos automático y no que es una persona que está llamando por teléfono o que envía un correo solicitando un artículo en particular. Entonces, todo ese ecosistema se va a ir formando. Y aquí es parte de lo que comentamos al principio, que la cuarta revolución industrial no es solamente transformarte digitalmente. Después habrá otros tipos de transformaciones. Transformación de negocios inteligentes, transformaciones de los ecosistemas. Y después, finalmente, para seguir avanzando, todo el ecosistema se tendrá que transformar también. Entonces, la revolución, la industria 4.0 va más allá de un proceso de transformación digital. Esto a grandes rasgos, y no voy a entrar mucho en detalles, sino simplemente es un esquema muy general de cómo se ve a una visión muy alto nivel una empresa transformada digitalmente, que ya está en la cuarta revolución industrial. Entonces, fíjense, aquí hay unos temas claves. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que todos estos
equipos que están por acá tienen un símbolo de Wi-Fi y es que todos están conectados y son equipos que tienen su propia autonomía. Entonces, tú puedes establecer procesos y esto es un proceso operativo netamente, no hay nada administrativo como tal, pero tú puedes establecer un proceso operativo en toda la cadena de valor que sea ejecutado por básicamente aparatos con una autonomía funcional y que incluso, por ejemplo, tenga la inteligencia suficiente y la autonomía suficiente como para predecir, por ejemplo, cuándo requiere de un mantenimiento y que él mismo sea quien vaya a comunicarse con un proveedor, con su fabricante y decirle necesito este repuesto, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo hay poca intervención humana acá. A nivel administrativo, también, aunque pudiesen seguir existiendo sistemas administrativos, por ejemplo, para generar estados financieros, para ejecutar muchas de las transacciones y venga, por ejemplo, una auditoría para poder ser auditado, definitivamente a nivel administrativo también va a haber cambios porque si es una máquina quien está haciendo la transacción de compra de un repuesto, eso debe estar registrado también. Entonces, en líneas generales, aquí hay poca intervención humana. Y es uno de los temores de los cuales habla la gente de lo que es esta cuarta revolución industrial, de la reducción de personal. De hecho, hay un mal chiste de Silicon Valley. Ustedes conocerán lo que es Silicon Valley, donde están las grandes empresas tecnológicas. Y hay un mal chiste que dice que, bueno, la empresa del futuro solo necesitará 2 empleados, un perro y un hombre. El hombre para que alimente al perro y el perro para que esté pendiente de que el hombre no toque las máquinas. Eso es un mal chiste, evidentemente, pero expresa una preocupación que hay y es una de las discusiones que se está dando en esta cuarta revolución industrial. Si a ver vamos, por ejemplo, AT&T empleaba 758,000 personas en su mejor época, mientras que Google emplea solamente 55,000. Blockbuster empleaba 60,000 personas, mientras que Netflix emplea solamente 3,500. Entonces es una de las discusiones que se está dando. La otra discusión, por ejemplo, son las carreras necesarias, porque si ya yo no voy a tener personal operativo, ¿cómo reinvento o qué necesidades voy a tener de emplear personal? Porque si bien las máquinas hacen todo el proceso operativo, en el trasfondo de ello hay mucha actividad, muchas necesidades y requerimientos que van a ser cubiertas con nuevas carreras profesionales. Todo esto lo que quiere decir es que estamos en un proceso de quiebre, definitivamente. A veces lo llamamos una época de cambios y es así, pero es efectivamente un proceso de quiebre, de transformación general, y que es una transformación que no solamente va a nivel industrial, sino también a nivel social, político, económico. La pandemia lo que ha hecho es acelerar este proceso de quiebre, pero todavía estamos en el proceso. Y al final, esto decantará en algún modelo diferente al modelo que tenemos actualmente, definitivamente. Este modelo quizás terminará pareciéndose a un punto intermedio entre lo que declaran los tecno-optimistas, por ejemplo, que ellos dicen que todas las profesiones se van a transformar y que los trabajos actuales se multiplicarán por 3 o por 5, porque eso ha pasado, ha ocurrido en revoluciones industriales anteriores, o los tecnopesimistas que declaran, por ejemplo, que ya debemos ir pensando en un mundo donde no haya empleo, donde los gobiernos tendrán que tener un salario mínimo, por ejemplo, para dar a la gente para que se mantenga una actividad económica, porque los empleos van a desaparecer y que este salario saldrá, por ejemplo, de los impuestos que se cobrarán a los robots. Son discusiones que se están dando seriamente, pero definitivamente quizás ni un extremo ni el otro. Pero este modelo, esta transformación, esta cuarta revolución industrial va a decantar este proceso de quiebre en un modelo quizás intermedio entre ellos dos. Hay muchas discusiones por delante en este sentido. Bien, entonces, conversemos un poco sobre los 3 estados que hemos vivido con la situación pandemia. La situación prepandemia, durante la pandemia y posterior a la pandemia. Vamos a comenzar
viendo la visión nacional e internacional. Y para esto tenemos un invitado que es Omar Alarcón, quien nos va a hablar desde Australia, comentándonos sobre cómo se vivió o cómo se vivía la cuarta revolución industrial, los procesos de la industria 4.0 previo a la pandemia. Mi nombre es Omar Alarcón. Quiero iniciar esta presentación dando un saludo de felicitaciones a PwC Venezuela por su 85 aniversario. Como alumni orgulloso de la firma, quiero también resaltar el papel que ha tenido PwC Venezuela desde 1935 en todo lo que es la realidad empresarial venezolana. Han sido muchos años de creer en talento venezolano y de formar talento venezolano para impulsar todo lo que ha sido la industria en diferentes ramos, en diferentes niveles. Así que muy agradecido por la oportunidad y celebrando este aniversario y que sea muchísimo más. Hoy les voy a hablar del rol de la industria 4.0 en la gestión de la crisis COVID-19. La industria 4.0 en Australia, previo a la pandemia, en el periodo 2018-2019, se registró un incremento importante, digamos, una política que venía impulsada desde el gobierno australiano, el gobierno federal, pero con mucha autonomía dada a las industrias para realizar sus propios avances en la industria 4.0 como tal. Todo esto viene, digamos, en una plataforma donde las empresas comenzaron a identificar ciertas necesidades para no solamente montarse en lo que es la industria 4.0, sino mantenerse en los ramos, en los diferentes ramos en los que se desempeña. Por ejemplo, el 30%, para 2018, el 30% de las empresas australianas estaba apuntando a cambiar su estrategia de vender productos o solo productos a ofrecer algún tipo de servicio adicional con ese producto, ¿no? Es la tradicional estrategia de valor agregado, pero ya un poco más orientada al servicio, porque el servicio realmente es lo que engancha pues, al cliente. De este universo, 35% de estas empresas están planificando un incremento de su presencia y su capacidad online, lo cual es interesante porque nos lleva entonces al siguiente punto, donde el sector de servicios, un 87% de este sector estaba ya utilizando los diferentes servicios online y redes para promocionar su servicio y sus productos, mientras que el sector manufactura representaba por el 60% y el sector de construcción apenas un 50%, porque se debe a que son sectores, digamos, con un end-to-end en el ciclo de venta que está orientado a un ciclo más tradicional. Sin embargo, el 60% de las empresas australianas estaba ya ordenando provisiones online para el año 2019, aunque menos de 2/3 de estas empresas están empleando análisis de datos para diferentes ciclos del negocio. Entonces, el Data Analytics allí no estaba muy implementado, no estaba siendo muy desarrollado en aquel momento, hace un par de años atrás. Aquí les voy a citar un ejemplo. Las empresas de servicio básico como electricidad, que aquí son privadas, están ofreciendo, desde hace un par de años, están ofreciendo servicios de Data Analytics, están usando Data Analytics. Básicamente te conectan una aplicación móvil de tu teléfono, lo conectan al medidor y allí tú puedes ver el consumo de electricidad en vivo. La hora, el momento, al minuto, tú ves allí cuánta electricidad está consumiendo tu casa, tu apartamento, en el momento que estás conectado a la aplicación móvil. Entonces allí ya hay un incremento de lo que es Data Analytics, de Internet of Things, puntos para ofrecer no solamente el servicio de electricidad, sino un valor agregado, el monitoreo permanente de tu servicio. También hay empresas de manufactura que están en un proyecto de transformación digital para líneas de producción, sus diseños de productos y sobre todo lo que es continuidad de negocio y de colaboración, que ya hace un par de años atrás estaban comenzando a ser puntos importantes en estrategias de negocio.
El sector de construcción acá en Australia ha venido ya desde hace unos 3 años usando mucho plataformas de realidad virtual para mostrar proyectos de edificios y centros comerciales, porque hay un boom de la construcción muy importante y, bueno, en vez de hacer la tradicional maqueta, están ya usando servicios de realidad virtual para que tú tengas una visión más real de lo que es el proyecto que te están vendiendo. Y las empresas de ingeniería como tal están usando, hay muchos proyectos de transformación digital y data analytics para lo que es monitoreo remoto, mantenimiento predictivo, automatización y control. Entonces, digamos que esta era, a grosso modo, la industria 4.0 previo a la pandemia, estoy hablando del periodo de 2017-2019. Bien, gracias, Omar. Fíjense, nosotros hicimos una encuesta en Venezuela en las últimas semanas, donde también estábamos explorando el tema de la cuarta revolución industrial y los procesos de transformación digital en la situación previa a la crisis. Y fíjense que el 56% de los encuestados mencionó haber incorporado los conceptos de cuarta revolución industrial y de transformación digital a la cultura organizacional. Esto es un tema muy importante porque ya se comenzaba a hablar sobre lo que es la cuarta revolución industrial, aunque si nos fijamos es un número muy pequeño para la realidad global que estamos viviendo hoy en día. El 54% ya estaba incorporando objetivos relacionados a impulsar la cuarta revolución industrial en su planificación estratégica. Y esto es un número muy bajo todavía, sin embargo, alegra el hecho de que ya más de la mitad de las organizaciones están incorporando en la planificación estratégica este tema. Ya tienen objetivos estratégicos relacionados con este tema. Luego el 37% comenta que existe un área en la estructura organizacional con exclusiva responsabilidad de transformación digital o innovación digital. Esto también es un tema importante porque muchas de las organizaciones con las que hemos conversado, sus proyectos de transformación digital se los asignan como responsabilidad a las áreas de tecnología de información o sistemas de información. Y esto no debería ser porque esto no es un tema netamente tecnológico, es un tema de negocio, es un tema estratégico. Por lo tanto, las áreas ideales para hacer un proceso de transformación digital son áreas como, por ejemplo, arquitectura empresarial, áreas como transformación digital, crear un área exclusiva para ello o una subárea, por ejemplo, de planificación estratégica. Y el 65% respondió que no se asignaron y ejecutaron inversiones para el impulso de la cuarta revolución industrial. Esto es importante porque fíjense que aunque un 54% comentó que sí habían colocado objetivos estratégicos, un 65% respondió que no se habían hecho ningún tipo de inversión. El 58%, hablando ya de soluciones tecnológicas, el 58% de los encuestados mencionó que sus colaboradores o que la organización como tal no utilizaba ningún tipo de solución tecnológica relacionada a la cuarta revolución industrial. Mientras que el restante, o del restante, el 72% comentó que ya tenía servicios de nube, el 60% soluciones de trabajo digital y remoto y colaborativo. Esto es un tema que seguramente, dada la experiencia que tuvimos el año pasado con el tema eléctrico, muchas organizaciones empezaron a tomar acciones relacionadas con el trabajo remoto y colaborativo. Luego, el 44% ya tiene soluciones de inteligencia de negocio, de ciencias de datos, analítica de datos, y este es un tema también muy importante porque los datos definitivamente es el elemento más importante que va a hacer dentro de la cuarta revolución industrial. Y otras soluciones tecnológicas como por ejemplo el tema de robotización o automatización de procesos rutinarios que seguramente van a tener mucho mayor impulso luego del tema de la pandemia. Ahora bien, llegada la crisis, porque esto era la situación antes de la crisis, llegada la crisis,
multifactorial además, porque en el globo, en el mundo, básicamente el tema de la pandemia, pero en Venezuela tenemos otras crisis relacionadas. Entonces, vamos a ver con Omar Alarcón cómo se trató la situación durante la crisis y qué visión tiene él desde Australia. Bien, durante la crisis del COVID-19, las soluciones tecnológicas 4.0 han sido protagonistas en todo lo que tiene que ver con la gestión de la crisis como tal. Por ejemplo, lo que es la Big Data, en conversaciones con otras agencias del gobierno y con otros sectores profesionales como ISACA. La Big Data ha sido, digamos, un gran protagonista en todo el tema del modelaje de patrones y de las curvas del virus. Todos hemos visto por allí las famosas curvas en los cuales, sobre las cuales los gobiernos y las organizaciones están tomando decisiones para tratar de controlar de alguna manera el virus y tratar de abrir restricciones o de poner más restricciones. Entonces, la Big Data ha sido importante en todo lo que se refiere al manejo de la industria. También lo que es el Data Analytics. Y fíjense que aquí he visto empresas utilizando Data Analytics para modelar un poco lo que puede ser el uso óptimo de una oficina y los espacios de trabajo en las premisas que debieron mantenerse operando y abiertas de alguna manera. Grandes almacenes o grandes instalaciones que debieron seguir operando con personas allí. Se usó data modeling para determinar el uso óptimo de los espacios, mantener el distanciamiento adecuado, pero seguir operando de alguna manera. Internet of Things ha sido también un gran protagonista. Aquí voy a citar un ejemplo local muy importante. Aquí en Australia, para el año 2019, hay un promedio por casa de 17 dispositivos inteligentes conectados al mismo tiempo. Esto incluye, por supuesto, los teléfonos celulares, las computadoras, tablets, ahí, bueno, ahora ya están neveras, aires acondicionados, cualquier cantidad de dispositivos que están conectados al mismo tiempo. Entonces, 17 dispositivos por casa. Y se espera que para el año 2022, en Australia solamente, haya 300 millones de dispositivos conectados a la red. Estamos en un país que tiene 25 millones de habitantes. Entonces, allí hay un nicho bien importante. No solamente para desarrollar productos, sino también para desarrollar seguridad, porque cada dispositivo pues, representa un riesgo dentro de su propio entorno. Las soluciones de colaboración para trabajo remoto han sido también grandes protagonistas. Zoom, Microsoft Teams, Webex, todas estas soluciones de conexión remota para reuniones, para todo lo que es grandes ambientes de colaboración, realmente han sido el sustituto ideal de la presencia persona a persona, la presencia de las oficinas y han dado un impulso a lo que es el trabajo remoto bien importante. Las escuelas, digamos que esto se deriva un poco de lo que hablamos de los 17 dispositivos inteligentes por casa. Las escuelas están durante la crisis del confinamiento, donde los niños estuvieron en casa y tuvieron que verse obligados de alguna manera a atender clases desde casa. La mayoría de las escuelas acá facilitó dispositivos, digamos, tablets o pequeños laptops que ya estuvieron, el Ministerio de Educación configuró plataformas comunes en Google Classroom y allí se montó todo el contenido académico, videos grabados, videos pregrabados de cada escuela. En el caso de mis hijos, por ejemplo, la maestra pregrabaron clases allí y además también se hicieron sesiones en vivo con la maestra y los compañeros de clase. Las correcciones de los trabajos fueron online y se abrieron foros de discusión de diferentes asignaciones. Entonces los niños también dieron un salto adelante en todo lo que fue el manejo de ese pequeño universo que ellos tuvieron que manejar allí con sus dispositivos y digamos la sustitución temporal de lo que era el ambiente de clase. Los supermercados, por supuesto, debido a la
poca circulación de personas permitida durante algún momento de la crisis, pues aumentaron todas sus capacidades de comercio online. Sé de casos donde se incrementó hasta 20% el número de personas para poder no solamente hacer un capacity planning, sino ofrecer, digamos, un cambio en algunas plataformas online. La mayoría de los supermercados grandes acá registraron un 30% de aumento en sus ventas online. Y este caso que voy a comentar ahora es un caso que yo vi personalmente. Yo trabajo en una agencia federal que se encarga de administrar un programa de 20 billones de dólares o 20.000 millones para personas con discapacidad. Durante la crisis de los incendios en enero, no sé si recuerdan haber visto por allí las noticias, los grandes incendios que tuvimos acá en Australia. Normalmente las personas que están dentro de nuestro programa tienen una aplicación móvil en su teléfono que no solamente les permite tener acceso a los servicios, sino también permite servicios de ubicación en caso de personas que, digamos, puedan perderse en algún momento o que no sepamos su ubicación en momentos de crisis. Y aquí entonces la agencia lo que hizo fue monitorear zonas de riesgo de incendio y hacer contacto con servicios de apoyo como la policía, los bomberos, para ubicar y en algunos casos desplazar personas que están en nuestro programa a otras zonas más seguras. Y bueno, la aplicación de COVID Safe para COVID-19 que desarrolló el gobierno, que básicamente es una aplicación de Internet of Things, combinado con un poquito ahí de inteligencia artificial que permite crear patrones de uso donde una persona pues, que haya sido positivo de COVID-19 se le sugiere, se le pide que se registre en la aplicación y así otras personas que no hayamos tenido el virus podamos tener un patrón geográfico de cómo el virus se puede ir propagando o conteniendo. Por supuesto, aquí hubo una serie de implicaciones a nivel de privacidad y a nivel de confidencialidad que se han ido respetando, pero también nos sirve un poco para tener una idea de dónde nos estamos moviendo a nivel geográfico. Bien, gracias, Omar. Me permitiría poner un ejemplo también en cuanto a academia a distancia. Y fíjense que, por ejemplo, nosotros en PWS, siendo una firma de servicios profesionales, para nosotros es muy importante el tema de los adiestramientos. Y nosotros nos hemos relajado desde el punto de vista de adiestramiento de nuestro personal profesional. Y nosotros ya teníamos una serie de e-learnings listos que se han podido hacer de forma remota y los cursos que eran presenciales, pues los estamos haciendo también, digamos, o los estamos convirtiendo a e-learning o estamos haciendo también reuniones vía virtual. Ahora, evidentemente, la reacción en el mundo sobre el tema de la pandemia ha hecho que la cuarta revolución industrial se acelere y que además se potencien o se vuelvan prioritarios algunas soluciones tecnológicas que anteriormente no lo eran. Es decir, estaban en el mapa, pero no eran prioritarios. Aquí hay otros ejemplos adicionales. Fíjense, por ejemplo, este robot que ustedes ven acá en la lámina es un robot de PWS Chile que fue donado a un hospital en Santiago de Chile, que básicamente lo que hace es tener un primer contacto con los pacientes y los clasifica de manera que la atención médica no tenga que ser en primer lugar física, sino mediante este robot. Tenemos la inteligencia artificial, donde se ha hecho análisis de comportamiento, de codificación del genoma de virus, investigación vacuna. Temas que, por supuesto, lleva mucho análisis, requiere mucha capacidad de procesamiento, y es por esto que salto hacia el cuarto ejemplo, que es Folding at Home. En esta solución tecnológica, básicamente lo que hace es que si nosotros tenemos un computador personal, el cual utilizamos solamente el 50% de nuestro tiempo, podemos donar a esos centros de investigación, a laboratorios, etcétera, el otro 50% para que ellos utilicen esa capacidad de procesamiento.
Y entre mi computadora y la computadora de cada quien van formando una red bastante poderosa con una alta capacidad de procesamiento que les permite ser más fluido en el tema de las investigaciones y los estudios y análisis. Aplicaciones móviles como desarrollo de soluciones que permiten ayudar en la trazabilidad de contactos, cosa que mencionó Omar. Vemos también, por ejemplo, el tema de la impresión aditiva o impresión 3D, como hemos visto cómo grandes empresas se han aliado para hacer, mediante la impresión aditiva, construir respiradores, máscaras faciales, etcétera, que permitan hacer un apoyo a todo lo que tiene que ver con el tema de salud pública. Un tema muy importante que son los chatbots y los RPA, que ha permitido mantener el contacto con los clientes y la atención al cliente. Desde el punto de vista de chatbot, ya quizás no es la persona que está respondiendo directamente, pero la persona como usuario se puede comunicar con la organización, con la empresa para un servicio postventa, por ejemplo, y poder tener una resolución vía chatbot. Y los procesos robotizados, que no es un robot haciendo cosas, sino un software haciendo cosas rutinarias, también ha solucionado mucho el tema de actividades que se hacían con presencias físicas en la oficina, pero que eran rutinarias, ya los está haciendo procesos software mediante esta solución de RPA. Los drones que también han funcionado para temas de delivery, pero también para temas, por ejemplo, de hacer inventario, de hacer inspecciones a almacenes, a centros de tierra de agricultura, etc. Y me permito poner un último ejemplo que también es personal porque tiene que ver con una plataforma utilizada en el colegio de mi hijo, en el cual, aparte de Google Classroom, que lo están utilizando, hay un profesor que se dio cuenta que un grupo bien nutrido de sus alumnos tenía un juego llamado Jabo, y él lo que hizo fue crear un ambiente en Jabo, y mediante este juego él pudo hacer reuniones virtuales y hacer enseñanzas mediante este juego. De verdad que bien, una experiencia bien interesante. En definitiva, ha habido una rápida reinvención y nos hemos adelantado aquí unos cuantos años a lo que era el proceso de transformación digital, sobre todo en industrias, en sectores como por ejemplo la salud, educación, servicios y manufactura, pero en todas las industrias ha habido muchos cambios. Ahora, no todo es color de rosas. También esto conlleva una serie de riesgos, una serie de situaciones que tenemos que tener presentes a la hora y al momento de planificar una transformación digital. Lo primero es, por ejemplo, el tema regulatorio. Y ya han habido gobiernos que por presión de sindicatos se han visto en la necesidad de empezar a reflexionar sobre regulaciones, por ejemplo, sobre el trabajo en casa. Temas como, por ejemplo, la compensación de gastos. Porque si yo estoy trabajando en mi casa, estaré consumiendo mi electricidad, mi internet, estoy utilizando mi propio teléfono, y estas presiones del sindicato han hecho que los gobiernos comiencen a hacer regulaciones. También con el tema del horario flexible y con el tema del derecho a la desconexión. De hecho, acá mismo en el municipio de Libertador, hace un par de días salió una resolución relacionada con el tema del horario del teletrabajo. El tema de relajamiento de control interno, que también ha conllevado al incremento de riesgo, de distintos riesgos, porque se ha priorizado la continuidad operativa sobre los controles de seguridad, por ejemplo. Es un tema que vamos a ampliar muchísimo más en la ponencia número 8, en el módulo número 8. Y también otros controles internos que se hacían presenciales de forma física en el trabajo, que por supuesto no se han podido ejecutar esas actividades. Hay otros controles compensatorios que al fallar el primer control tengo un control compensatorio que tampoco se han podido ejecutar. Entonces, en relajamiento de control interno ha llegado también temas, por ejemplo, de segregación de funciones que no se están cumpliendo precisamente para atender todo el tema de la pandemia. Esto nos lleva a que definitivamente tenemos que pensar entonces cómo llevar un mecanismo de control interno distinto, diferente a que teníamos tradicionalmente.
el tema de estafas y legitimación de capitales, porque estas soluciones tecnológicas también han facilitado la vida a ciberdelincuentes y a delincuentes que han creado, por ejemplo, una ONG para vender medicinas y productos de médicos ficticios, por ejemplo. De hecho, la Gafi, que es el grupo de actividad financiera, que sacó y se encarga de todo el tema de prevención de legitimación de capitales y financiamiento de terrorismo, emitió una resolución, un comunicado hace un par de meses, alertando las distintas modalidades que se estaban potenciando con este tema de la pandemia, y muchas de ellas utilizando las soluciones tecnológicas, temas de criptomonedas, por ejemplo. Y finalmente es la competencia feroz. De esto quizás sí tenemos un control, porque muchas organizaciones evidentemente se están poniendo los patines para entrar en el proceso de revolución industrial, para hacer una transformación digital acelerada, y ellas van al final de todo esto, van a terminar siendo más atractivas, por ejemplo, para un candidato que esté saliendo de una universidad. Evidentemente, ese candidato va a buscar aquellas organizaciones que fueron exitosas en la gestión de este evento de pandemia. Y las que no pudieron entrar y siguen con el rezago tecnológico, pues seguirán profundizando su rezago tecnológico. Entonces la competencia va a ser feroz en cuanto termine esta situación de pandemia. Ahora, hablemos un poco de Venezuela. Y Venezuela tiene una crisis mayor que la pandemia, porque evidentemente, como todos sabemos, tenemos también temas de transporte, de gasolina, el tema de la liquidez que trató Rodrigo en el módulo 1, el tema de la migración profesional, de cómo hacer una transformación digital si los profesionales migraron, el tema de servicios públicos y telecomunicaciones, el tema de la obsolescencia tecnológica, de las sanciones, etcétera. Hay muchos temas acumulados que pudieran complicar definitivamente lo que es un proceso de transformación digital. Y esto es poner los pies sobre la tierra sobre una situación que estamos viviendo actualmente, y que en las conversaciones que tenemos con nuestros clientes, pues este es uno de los temas que más se plantea. Aquí lo primero que debemos decir, como colocamos en un mensaje de una de las publicaciones que emitimos hace aproximadamente un mes, y es esto, que hay momentos en los que nos sentimos con las manos atadas, nada más lejos de la realidad, porque hay mucho por hacer y mucho futuro que depende de las acciones que tomemos hoy. Aquí lo que tenemos que pensar básicamente es que si no podemos hacer un proceso de transformación digital completo y llegar a un nivel de madurez de transformación digital máximo, pues podemos ir tomando acciones mínimas necesarias para empezar el proceso. Y es básicamente lo que ha visto también y queda reseñado en la encuesta que hicimos hace un par de semanas. Fíjense que el 56% de los encuestados respondió que las soluciones de cuarta revolución industrial han sido indispensables o han contribuido mucho en la continuidad. Es decir, ellos están diciendo que si no hubiese tenido estas soluciones planteadas, por ejemplo, el tema de trabajo remoto y colaborativo, el tema de inteligencia de negocio, de poder visualizar mediante un dashboard, un tablero de control, si no hubiese tenido esas soluciones, se me hubiese dificultado mucho el tema de la continuidad. De hecho, el 44% dijo o manifestó no han podido utilizar simplemente porque no tenía la disponibilidad, la organización de esas soluciones tecnológicas, y esto les ha dificultado en extremo el tema de la continuidad operativa. El 49% respondió que es necesario incrementar la velocidad de proyectos de transformación digital. Fíjense que prácticamente unánime, el 95% respondió que hacía falta haber incorporado soluciones de cuarta revolución industrial para superar eventos como los actuales. Esto es ponernos en el que hubieses hecho si te hubiese tenido la oportunidad antes, si hubiese sabido que iba a haber esta pandemia, ¿qué hubieses hecho? El 95% respondió que hacía falta incorporar mayores soluciones tecnológicas. Y el 98% considera como consecuencia de la pandemia la cuarta revolución industrial se va a acelerar. Unánime prácticamente la opinión, que coincide además con la opinión global. Fíjense que el 75% de los CEOs del Fortune 500
piensa que la crisis acelerará el paso de la transformación tecnológica. Y es algo que ya hay suficiente documentación y evidencia de que la cuarta revolución industrial se está acelerando. Hicimos también en la encuesta una pregunta abierta sobre lecciones aprendidas que llevan hasta la fecha. Y fíjense, algo muy interesante, esta nube de palabras, que lo que fue más mencionado fue el tema de procesos, de colaboración, de equipos de trabajo, de desarrollo, etcétera. Esto quiere decir básicamente que las soluciones no se están planteando solamente desde el punto de vista de hardware o de soluciones tecnológicas físicas, sino desde las soluciones tecnológicas que tienen que ver con el software. Y esto es básicamente una reseña de algunas de las, o una agrupación de algunas de las respuestas que nos dieron. Mucho tiene que ver con el tema cultural, con el tema de trabajo remoto, con el tema de internalizar una nueva modalidad de trabajo. Y fíjense que está en negrita lo que más se repitió, que es la automatización de los procesos. Es algo que está al alcance de la organización, de la empresa venezolana. Podemos hacer automatizaciones de procesos, por ejemplo, de procesos rutinarios, que no llevan mucha inversión, pero que nos facilita mucho, nos hace mucho más eficientes y le puede dar una mejor experiencia también a nuestros clientes. Ahora, vamos a conversar un poco también sobre lo que es gestionar el nuevo ambiente. Es decir, lo que estamos viviendo actualmente con cierta flexibilización y además lo que vamos a vivir, no sabemos cuántos meses más adelante, cuando ya podamos retomar la marcha. Y vamos a ver qué nos dice Omar Alarcón en cuanto al escenario posterior a la crisis en Australia. Bien, en la era post-crisis del COVID-19, que prontamente, de manera optimista, creo que vamos hacia allá, hay muchas industrias que van a verse obligadas se han visto obligadas a cambiar, y creo que ya, en mi opinión personal, cambiaron para siempre. Muchas industrias no van a volver a lo que representaban antes o a su forma de operar antes del COVID-19. Por ejemplo, siguiendo muy lejos, en la industria del restaurante, en su mayoría ahora ya he recibido algunas notificaciones de restaurantes que ya envían una aplicación móvil en la que tú ya puedes ordenar tu comida. Esto era muy común en cadenas rápidas, McDonald's, Burger King, ya tenían estas aplicaciones, pero ahora en restaurantes, digamos, donde tú vas y te sientas, también ya tienes estas aplicaciones para tú hacer una preorden antes de llegar al sitio. Por ejemplo, en este momento pues solamente puedes pasar buscando la comida, pero cuando llegues se permite el uso del restaurante, muy probablemente esto también se va a mantener, y entonces ya podemos decir que esa industria cambió. Igualmente, en mi opinión personal, yo creo que muchas industrias fueron empujadas hacia adelante, digamos, unos 5 años, en todo lo que es el tema de trabajo remoto, en todo lo que es el tema de sustitución del humano por algún proceso automatizado. Y bueno, para los que hacemos matrices de riesgo, digamos que esto era lo que siempre se colocaba así como que muy improbable, que esto no va a ocurrir, pero bueno, ocurrió en nuestro tiempo, y bueno, lo vivimos, lo estamos viviendo, y está en nosotros también tener la capacidad de adaptación para lo que viene. La industria 4.0, por supuesto, ha salido fortalecida dentro de toda esta crisis y ha sido gran protagonista, y se espera que, por ejemplo, para el año 2030, la industria 4.0 represente 10 trillones de dólares en actividad económica. Esto no solamente inversión, sino actividad económica en tu end. Entonces, esto es un número bien importante. Particularmente en Australia, se han identificado ya rápidamente 3 líneas de desarrollo para la industria 4.0. Una de ellas es salud, cuidado de personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Esto, pues, este es un país donde hay muchas personas de la tercera edad. Hay un número también importante de personas con discapacidad a la cual se le prestan servicios de apoyo, y hay un foco bien importante allí para darles calidad de vida, para reducir costos y también para hacer servicios accesibles para estas personas. Entonces allí ya va a haber un foco bien importante a nivel del 4.0.
El segundo foco, la segunda línea va a ser ciudades e infraestructuras. En este caso, alta conectividad, uso de estrategia 4.0 para el desarrollo de suburbios o de zonas habitables con todos los servicios y construidas de manera eficiente. Y la tercera línea va a ser recursos naturales y medio ambiente, donde, por ejemplo, va a haber, ya están empezando a adoptarse soluciones de inteligencia artificial y soluciones de Internet of Things para siembra, para agricultura, para minería, para pesca, pero también al mismo tiempo para resguardo de zonas protegidas como la Gran Barrera de Coral. Esto ya se venía manejando, digamos, muy a nivel de estrategia, pero ahora ya van a pasar a la acción debido a todo este boom de la industria 4.0 reforzado a su vez por todo lo que ha ocurrido con la crisis del COVID-19. Igualmente creo que el trabajo remoto ha salido inmensamente fortalecido de toda esta situación. La gente ya ha demostrado que puede desempeñarse desde su casa sin ningún problema. Los arreglos de trabajo flexible, la semana pasada estuve viendo en algunos sitios de LinkedIn, en algunos sitios de empleo, donde ya el trabajo flexible se está ofreciendo como parte de los beneficios del cargo. Hay gente, estuve conversando también con gente que está encargada de recursos humanos y de manejo de propiedades, o digamos de propiedades de oficina, y me comentan que va a haber 3 grandes grupos, o muchas industrias aquí en Australia se están preparando para 3 grandes grupos. El grupo 1 va a ser la gente que tradicionalmente va a ir full time a la oficina de nuevo, como siempre. Hay un segundo grupo que va a ir de 2 a 3 días y un tercer grupo que no va a ir ningún día a la oficina. Por supuesto, esto va a depender del cargo, va a depender de una serie de factores, pero va a ser común. Esto también va a crear un efecto cascada sobre los arreglos de oficina, principalmente que ya esto le da un paso a lo que llamamos el hot desking o escritorio compartido. El escritorio personal ya no va a ser de uso común, pero también va a llevar a una reinvención de la propiedad comercial, porque muchas empresas pues, ya se dieron cuenta que no necesitan grandes metrajes de oficina para operar, y entonces los dueños de estas oficinas pues, van a tener que inventarse, digamos, una estrategia, y ya se está viendo acá, estrategias de uso compartido como WeWork, donde tú tienes una gran oficina picada en pedazos, digamos, adaptables, donde si tú necesitas, digamos, un cubículo o tú necesitas una sala de reuniones, tú vas y alquilas el día, alquilas el mes, alquilas un periodo de tiempo, pero no es una oficina permanente. El reto para mí, con este boom de la industria 4.0, estos grandes avances de la industria 4.0, es el uso ético de las capacidades de esta industria. Porque, por supuesto, al tener una serie de factores importantes, esto va a generar también cierta preocupación y digamos que va a tener que cambiar el foco de la industria para que le sirva a la comunidad y a la sociedad. Bien. Ahora, en Venezuela, la encuesta muestra que las soluciones tecnológicas prioritarias para hacer inversiones, vista ya la crisis del COVID-19. Primero, y por supuesto, es más evidente las soluciones de trabajo digital, remoto y colaborativo. Aquí es bueno tener en cuenta que no es solamente trabajo remoto, es trabajo colaborativo, que son 2 conceptos complementarios. Lo segundo, en lo que la empresa dice que va a hacer mayores inversiones en inteligencia de negocio, ciencia de datos, analíticas de datos, combinada también con Big Data, minerías de datos y Deep Learning. Es decir, todo aquello que tiene que ver con el procesamiento de datos, con la generación de información útil para la toma de decisiones. Y también, como tercero, están los servicios de nube. La nube ya también está ofreciendo no solamente servicios de infraestructura o de ejecución de procesos o de tener sistemas de información dentro de la nube, sino que también está evolucionando
a temas como, por ejemplo, tener soluciones de última generación o estas tecnologías esenciales que puedan ser básicamente trabajadas desde la nube. Ahora, ¿cuál es la ruta para continuar la transformación a época de crisis? Y yo les comenté al principio que la idea de la presentación era dejar reflexiones. Y aquí básicamente lo que voy a hacer es una serie de preguntas que cada organización debe responderse, porque no es lo mismo una empresa de servicios profesionales como nosotros que una empresa de manufactura. No es lo mismo una empresa que tenga un nivel de madurez relativa dentro de la transformación digital que una que simplemente no haya comenzado. Entonces cada quien debe comenzar a responderse estas preguntas. Lo primero que tiene que ver es con la estructura y el esquema de acción de cómo voy a ejecutar un proceso de transformación digital. Se creará un área exclusiva, quién llevará el liderazgo, a quién se va a reportar, cómo van a ser las capacidades, qué tipo de personal necesito para poder hacer una transformación digital, cuál será el enfoque de los proyectos. Voy a manejar esto como un proyecto tradicional, como una PMO, o como un proyecto ágil, utilizando metodologías como Scrum, etcétera, que es básicamente como se utiliza se lleva a cabo este tipo de proyectos. Lo segundo, importantísimo, es el tema cultural. Y aquí lo primero es medir el nivel de madurez actual de la cultura y de la transformación digital que existe en la organización y establecer hasta qué nivel deseamos llegar en un primer momento. Luego, cómo manejar los temores. Esto que estuvimos viendo al principio del tema del trabajo. ¿Cómo le puedo llegar yo y decir a mis colaboradores que él no tiene riesgo si entrando en un proceso de transformación digital no pone su trabajo en riesgo, sino que más bien lo que tiene que hacer es adaptarse y que la organización le va a facilitar esa adaptación para que siga adelante y crezca junto con la organización? Entonces hay que ver cómo manejar esos temores que existen dentro de las organizaciones. Y por supuesto, cómo divulgar los éxitos. Una metodología de trabajo ágil nos permite también dar esos éxitos tempranos que puedan ir divulgándose en la organización. Luego, elegir o saber exactamente cuáles son las prioridades de las soluciones tecnológicas. Ya vimos todos los beneficios que tiene la aplicación de la cuarta revolución industrial y de las soluciones tecnológicas, pero a lo mejor no todas estas soluciones tecnológicas son prioritarias para mí. Entonces, lo primero es establecer cuáles son esas soluciones que se necesitan, cuáles son las prioridades, qué limitaciones existen en el país, porque si yo estoy hablando, por ejemplo, de tener realidad virtual o tener un gemelo digital de un equipo que tengo en la planta y tenerlo aquí para hacer simulaciones en mi casa. Pero para esto requiero, por ejemplo, un internet muy potente y que no se me vaya la luz. Entonces, debo solucionar primero esos temas de infraestructura para poder tener esas soluciones. Y finalmente, bueno, ver si son factibles técnica y financieramente y analizar desde ese punto de vista la solución tecnológica. Luego, establecer el nivel de madurez. Debo ver el nivel de madurez que tiene la solución tecnológica, porque no todas las tecnologías esenciales que vimos tienen el mismo nivel de madurez. Por ejemplo, blockchain tiene un nivel de madurez bastante avanzado en algunas áreas, como criptomonedas, etcétera, como temas de contrato, pero tiene un nivel de madurez menor, por ejemplo, en el tema de logística, el tema de votación electoral, etcétera, etcétera. Entonces, cada tecnología tiene sus niveles de madurez y debo acompasar el nivel de madurez que tiene la solución tecnológica con el nivel de madurez que existe en mi organización. Y finalmente, a qué nivel deseamos llegar de madurez y si es factible llegar a ese nivel de madurez. Luego, el tema de los ecosistemas. ¿Qué ecosistema necesitamos? Desde el punto de vista de relacionamiento, asociación, alianzas con otras organizaciones que nos permitan hacer, complementar los temas de revolución industrial. Y también de cómo acompasarnos con nuestros relacionados. Por ejemplo, si yo entro en un proceso de transformación digital, ya soy una empresa digital, pero mi proveedor principal no ha entrado en ese momento en una transformación digital, entonces, ¿cómo voy a compasar mi ritmo con el ritmo de este proveedor? Porque tampoco la idea es que sea, por ejemplo, una máquina que de forma autónoma
en la planta vaya a solicitar un repuesto a este proveedor y este proveedor lo que está esperando es una llamada telefónica para anotar en una hoja de Excel el pedido. Entonces, necesitamos acompasar esos ritmos y esto tiene que ver con el ecosistema. Y por supuesto de cómo hacer ese ecosistema sustentable. Es decir, si yo soy atractivo para formar parte de un ecosistema, ¿cómo mantengo ese atractivo? Quizás porque soy complementario a otras organizaciones, ¿cómo mantengo ese atractivo para mantenerme en el ecosistema? Y luego finalmente, porque esto es un ciclo que yo puedo ir avanzando para a su vez avanzar en distintos niveles de madurez, ir incrementando el nivel de madurez digital, entonces es como mantener el ritmo. Y una vez llegado a establecer soluciones tecnológicas, ¿cuál es el próximo paso que voy a dar para avanzar y para llegar a un próximo nivel de madurez? Pero dentro de todo esto tenemos prioridades mínimas necesarias y que son factibles para la empresa venezolana. Como le comenté al principio, los objetivos estratégicos de la cuarta revolución industrial ya no es solamente la experiencia del cliente. Ahora también se suman lo que es la eficiencia interna y sobre todo la continuidad del negocio. Ahora el punto focal es la continuidad del negocio. Pero quizás en algún momento eso pase. Quizás en una vista de mediano o largo plazo ya no sea tanto la continuidad del negocio y volvamos, por ejemplo, a lo que es la experiencia del cliente. Entonces, todo eso debe ser un buen diseño del plan de transformación digital para tener todas esas consideraciones. Y en cuanto a soluciones mínimas requeridas, tecnológicas, la recomendación acá es, como mínimo, plantearse los servicios de la nube, la automatización de procesos mediante software robotizados, que es algo totalmente factible para la empresa venezolana, el trabajo colaborativo y remoto, y la inteligencia de datos y la visualización remota, por ejemplo, de indicadores de gestión, de indicadores de riesgo, que me permitan llevar un control de todo lo que está pasando en la organización. Incluso, por ejemplo, que quizás me llegue un mensaje a mi teléfono celular diciendo se disparó un indicador de alerta temprana para poder tomar decisiones y las acciones necesarias para que eso no ocurra. Dentro de todo esto, como decimos, el dato es el rey. No podemos hacer nada de esto si no tenemos una buena y excelente gestión de los datos. Los datos es primordial y saber cómo manejar los datos es el secreto, es la clave para poder hacer una buena transformación digital y para entrar en el mundo de la cuarta revolución industrial. Si yo no tengo datos, no gestiono adecuadamente los datos, no voy a poder dar una experiencia adecuada al cliente y tampoco voy a llegar a conocer a mi cliente. Si yo no tengo un manejo eficiente de los datos, tampoco va a ser eficiente mi proceso interno. Y si no tengo los datos, tampoco voy a poder dar continuidad operativa del negocio. Entonces, el dato es el rey. Y con esto, entonces, vamos a dar la palabra a Laura Saavedra, que es especialista en manejo de los datos, y nos va a poner un caso de ejemplo, un caso de uso de suministro, en la cadena de suministro de la industria farmacéutica, donde ella se desempeña actualmente como directora. Hola, les habla Laura Saavedra. Les saludo a todos con un gran placer y felicito a la firma en su cumpleaños número 85. Tengo muchísimos recuerdos gratos de mi tiempo en PwC, en Venezuela y en Londres, y de todo corazón les deseo todo lo mejor. El uso efectivo de datos es fundamental para una gestión eficiente de toda cadena de suministro. Sin embargo, para que la información sea confiable y realmente ayude en la toma de decisiones, es crítico implementar controles que mantengan los datos claves de la compañía actualizados y completos en todo momento. En la industria farmacéutica les puedo dar 3 ejemplos básicos. Primero, en la fase de investigación y desarrollo, los datos de pacientes y resultados de ensayos clínicos son claves para identificar ideas y patrones. 2. En el ciclo de manufactura, tener datos de materiales, recetas y lotes es fundamental para asegurar el cumplimiento de las regulaciones y trazabilidad de las medidas. Y 3. Tercer ejemplo, en la cadena de suministro, contar con información confiable de la demanda de los clientes, comportamiento del mercado, inventario y tiempos de manufactura es básico para garantizar el suministro y minimizar costos de inventario. La toma de decisiones se hace más efectiva en la medida que tengamos 2 cosas:
herramientas y controles de datos. Herramientas que nos permitan visualizar la información completa y en tiempo real a nivel local, regional o global basado en el tamaño de la compañía. Y controles que garanticen una gestión efectiva de los datos en todos los niveles de la organización, para que las personas que trabajan en el almacén o los investigadores en el laboratorio o el equipo de finanzas que está en las oficinas ingresen sus datos de forma efectiva. Pero ojo, cuidado, según mi experiencia, las empresas tienden a invertir en los juguetes nuevos, en las nuevas tecnologías, en las nuevas herramientas y no invierten en los controles de datos. Para que esto funcione, los controles necesitan un buen gobierno de datos y una educación continua del personal que explique la importancia de la calidad de los datos que cada uno maneja y el impacto de sus fallas o errores a la compañía, clientes, proveedores, etc. Si los controles de calidad de los datos no son buenos, la información que nos arrojarán los reportes no serán buenos. Y peor aún, que en muchos casos estas fallas o errores de datos no se detectan a diario y causan costos innecesarios. ¿Qué tipo de costos? Pueden ser costos de productividad, cuando los empleados tienen que pasar horas corrigiendo manualmente información que quieran reportar, o costos más serios como fallas de suministro, multas o incidentes fatales. En el ejemplo de la cadena de suministro, con buenos controles y herramientas de datos que nos permitan tener información global, podríamos predecir y hasta evitar, por ejemplo, altos y bajos en la demanda de clientes, escasez de materiales, fallas de suministros o pérdidas de inventario. No estoy diciendo que todo va a ser perfecto, pero sí es posible reducir costos, es posible aumentar la productividad, manejar incidentes de forma más eficaz y tomar mejores decisiones financieras a corto, mediano y largo plazo con buena información, con buen control de datos. Ya hablé bastante de los controles. Ahora, ¿qué tipo de herramientas? Hay muchos tipos de herramientas disponibles hoy en día. Para mí, la característica principal al escoger herramientas son aquellas que nos permitan consolidar la data que se encuentra en sistemas diversos. Hoy en día, las compañías tienen sus datos en diferentes sistemas. Necesitamos que permita consolidar los datos. Necesitamos que las herramientas sean fáciles de usar y que permitan a los usuarios crear sus propios reportes y navegar desde donde estén, desde su computadora en la oficina o desde su móvil o desde su tableta. En mi opinión, estamos lentos y necesitamos evolucionar rápidamente en el mundo de los datos. La necesidad de contar con datos de calidad para manejar negocios efectivamente ha crecido exponencialmente si lo comparamos con el avance que han tenido las compañías implementando controles e implementando herramientas de datos efectivas. Pienso que toda organización debe invertir seriamente ahora mismo en el área de datos para seguir a flote en este ambiente de crisis. Para mí, esto es un tema de éxito o de quiebre a futuro. Esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Laura, y retomo un tema muy importante que conversó ella sobre la inversión en juguetes tecnológicos, y esa es la clave definitivamente. No se trata la cuarta revolución industrial de comprar soluciones tecnológicas, de adquirir juguetes tecnológicos. Se trata de, con el apoyo de la tecnología, poder hacer más eficientes mis procesos, poder tener una transformación en mi modelo de negocio y que por supuesto tenga nuestro cliente una excelente experiencia, pero también nos permita cubrir las otras dos aristas en cuanto a eficiencia de proceso y en cuanto a continuidad operativa. Cierro con esta frase de Klaus Schwab, que es el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial y quien acuñó la denominación de cuarta revolución industrial. Y él dice que en el nuevo mundo no es el pez grande el que se come al pez pequeño, sino el pez rápido el que se come al más lento. Y tomando la frase de Laura, que estamos un poco lentos, definitivamente es tiempo de acelerar, porque no solamente que teníamos algún rezago tecnológico, algún rezago en cuanto a transformación digital, sino que la cuarta revolución industrial se aceleró. Entonces tenemos que acompasar el paso, el ritmo de la cuarta revolución industrial para no morir en el intento. Bien, muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta y darle respuesta. Bien, excelente. Excelente ponencia, Omar Alarcón, quien nos acompañó desde Australia.
Laura Saavedra de Sandoval desde UK y José Miguel Chirinos desde aquí Caracas, Venezuela. Vamos ahora entonces con nuestro ciclo de preguntas y respuestas. Por aquí nos preguntan, comentó al principio sobre el proyecto Venezuela 4.0. ¿Cómo puedo formar parte de este proyecto? Sí, a ver, la finalidad de este proyecto es hacer sinergia entre el sector empresarial, el sector académico y las empresas habilitadoras. Habilitadoras llamemos a tanto fintech o incluso la banca tradicional, telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Para juntos discutir sobre necesidades de incorporación de soluciones tecnológicas en cada uno de los sectores industriales. Las mejores formas de hacerla, por ejemplo, para cómo el sector industrial, agrícola, se puede implementar soluciones tecnológicas de cuarta revolución industrial. Y la idea es discernir sobre todo esto. También para evaluar qué posibles limitaciones podemos identificar y cómo solventar esas limitaciones. Quien esté interesado, bueno, puede escribir un correo a jose.chirinos@pws.com, jose.chirinos@pws.com y con gusto evaluaremos su incorporación. Muy bien, José. Preguntan por aquí, es evidente que el nivel de madurez de la industria 4.0 es mayor en países desarrollados como Australia o el Reino Unido. ¿Existe un riesgo real para la empresa venezolana al no incorporarse en esta ola? Bueno, sí, evidentemente existen riesgos y no solamente un riesgo, existen varios riesgos asociados. En parte esa pregunta la vamos a responder con la ponencia de mañana, cuando hablemos de las XTech. Pero puedo adelantar, por ejemplo, desde el punto de vista de un competidor, que una empresa en el sector, por ejemplo, de servicios, que esté transformada digitalmente, no tiene fronteras. Es decir, una empresa desde cualquier país, incluso, por ejemplo, una empresa que tengamos aquí en Colombia, al lado nuestro, que ofrezca servicios de desarrollo de software, de soporte de TI, de call center o cualquier servicio, lo pudiera perfectamente hacer desde otro país. Ese es un primer riesgo en el cual vamos a tener ese tipo de competidor. Desde el punto de vista de ventaja competitiva, si yo no me transformo, por ejemplo, si yo soy una manufactura en Brasil que tiene un proveedor venezolano y ella, manufactura de Brasil, se transforma digitalmente y está buscando formar un ecosistema de proveedores digitalizados, definitivamente él va a preferir un proveedor uruguayo o argentino que esté digitalizado y no el proveedor venezolano, incluso pensando por encima de la calidad de producto, porque la decisión que él va a tomar tiene que ver con temas como, por ejemplo, de eficiencia operativa, de seguridad digital, de seguridad en la continuidad operativa, entre otras cosas, y no va a estar pensando directamente en el producto. De otro punto de vista, si nos vamos al mercado, por ejemplo, basta con evaluar las tendencias del consumidor y el consumidor venezolano está cada vez incrementando más compras, por ejemplo, por vía como Amazon o Walmart, etcétera, que son compras electrónicas hechas a otros países y no hacer las compras directamente. Bueno, no me adelanto más, pero el no entrar en la ola de la cuarta revolución industrial definitivamente nos puede hacer empresas más ineficientes en comparación con aquellas que están entrando, con menor calidad para la atención de la expectativa del cliente también, y también más vulnerables desde el punto de vista de continuidad operativa. Gracias, José. Por aquí nos preguntan, ¿cómo puedo convencer a mis directores de hacer las inversiones necesarias cuando mi empresa no tiene una holgura financiera en este momento? Bien, bueno, muy buena pregunta para esta situación que estamos viviendo, pero aquí lo primero primero que nada es planteando las inquietudes que acabo de comentar, ¿no? Que acabo de plantear con la respuesta anterior, esos riesgos que tenemos de no entrar en esta ola. Lo segundo sería tomar conciencia de que lo que estamos viviendo es una revolución industrial. Nadie sobrevive a una revolución industrial quedando bajo un esquema tradicional. Es decir,
Hoy en día no vemos empresas exitosas que operen bajo los modelos de la primera o segunda revolución industrial. No vemos, por ejemplo, grandes imprentas exitosas con una plancha mecánica, por ejemplo, con máquinas de escribir en lugar de tabletas o computadoras. No vemos una firma exitosa como nosotros, por ejemplo, haciendo auditorías con papeles físicos de trabajo o con esos grandes maletines que nosotros utilizábamos anteriormente o calculadoras manuales. Definitivamente, nosotros en PwC, por ejemplo, estamos también entrando desde hace unos cuantos años en un proceso de transformación y este año se ha incrementado más aún. Y así puedo poner miles de ejemplos, ¿no? Esto nos va a abarcar a todos, definitivamente, y a todos los sectores. Yo diría también que basta con hacer un análisis costo-beneficio de las inversiones, porque si tenemos una transformación bien planificada y bien diseñada, debe dar como resultado mejores rendimientos. No es solo asegurarnos la supervivencia, es también buscar la rentabilidad necesaria. Y todo está en la planificación y en el diseño, que debe estar, por supuesto, asociado a un mejor rendimiento, a una mejor rentabilidad. Muy bien, excelente, José. Bueno, con esto cerramos nuestra ponencia del día de hoy. Recuerden que mañana jueves 18 de junio a las 5 de la tarde estaremos conversando sobre XTech, las empresas del nuevo mundo, con nuestros ponentes Omar Hobson, gerente de Risk Assurance Service en Venezuela, y nuestro invitado y alumni de PwC, Carlos Sutrún, directamente desde Irlanda. Muchísimas gracias por su participación. Que tengan buenas tardes. Hasta mañana. Les acompañó Manuel Briceño.